Hoy vamos a intentar comprender un poquito mejor cómo funciona el tema del peso, la caída, el grosor del tejido junto a su composición, sobre todo a la hora de comprar tejidos en una tienda, dependiendo de qué tipo de prenda estamos buscando y cuál es el resultado, por lo tanto, que queremos obtener. Vamos a hacer el ejemplo de hoy con tafetán de algodón. El tafetán es un tipo de ligamento, es una forma en la que la trama y la urdimbre del tejido se entrelazan, es el ligamento más sencillo y uno de los más usados, en conjunto con la composición de algodón, la fibra del hilo. Por ponerlo más sencillo, cuando hablamos de tafetanes de algodón nos referimos a tejidos como batista, cretona, popelín. Son tejidos bastante recurrentes que se usan mucho en camisería, vestidos y tal. Ahora bien, más allá de los nombres comerciales del tejido, no dejan de ser un tafetán de algodón, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprarlo, porque hay muchas variedades y hay mucho tipo de densidades y de caídas. Fijaros, sin ir más lejos, aquí tengo un tafetán de algodón, es decir, ligamento tafetán, composición 100% algodón. Y es muy finito, fijaros qué caída. Fijaros cómo lo puedo arrugar muchísimo. Esto estaría cerca de una gasa sin serlo. ¿Qué nos permite esto? Pues crear prendas con muchísima caída, a pesar de que normalmente cuando hablamos de tafetán de algodón y pensamos en popelines, por ejemplo, no son tejidos que tengan tanta caída. Pero sí que los hay con densidades más finas. Pero podemos pasar luego un poquito más, a una densidad un poquito más alta. Podemos tener un boilet, este es estampado. Si os fijáis, no tiene tanta caída, es parecido, pero ya no tiene tanta caída, ni se puede apretar tanto como este. Para ver la caída solo tienes que dejarlo caer. Luego vamos un poquito más allá y podemos coger una batista. Sigue teniendo bastante caída, es muy finita, fijaros que se transparenta un poquito. Y está más o menos en la misma densidad que el boilet. Pero entonces avanzamos un poco más y vamos al popelín. Es finito, pero si lo arrugo, fijaros que ya quedan esquinas más marcadas, digamos que quedan arrugas más duras. Recuperamos el primero y fijaros cómo las arrugas quedan redondeadas, ahuecadas, porque este tejido no tiene cuerpo. Sin embargo, el popelín, siendo los dos tafetanes, mismo ligamento y misma composición, algodón, este ya tiene más cuerpo, siendo fino. Seguimos. Tenemos aquí un percal, un poquito más grueso que un popelín y mismo tipo de comportamiento. Las arrugas quedan más marcadas. Y entonces cogemos la glasilla, el tejido típico de hacer prototipos, todavía un poquito más de cuerpo. Además, en este caso, como es un tejido que no está tratado, tiene aún el color amarillento, porque el algodón no es blanco nuclear. Más cuerpo todavía. Si hiciéramos frunces, si hiciéramos volúmenes, serían más sencillo que se quedara la forma más marcada, puesto que tiene más cuerpo y más grosor que el primero, que la batista o que el boilet. Y todavía podemos ir más allá conservando las características. En este tejido, el grosor respecto al primero ya se nota muchísimo la diferencia. Esto es muy duro. Tejidos como el popelín y tal tenían cierta suavidad dentro de ser más gruesos, de tener más cuerpo y tal, pero esto ya es duro, esto ya se acerca a tipo cartón en su comportamiento.
A lo que quiero llegar con este rápido recorrido que hemos hecho entre diferentes tafetanes de algodón es que esos son los puntos, esas son las características en las que os tenéis que fijar cuando escojáis el tejido para hacer vuestra prenda. Al fin y al cabo, en muchos casos las densidades son muy parecidos. Hay gente que le llama al popelín batista, a la batista popelín, al boile batista, ¿vale? Son nombres comerciales, por decirlos de alguna manera, pero no dejan de ser, en su raíz, tafetanes de algodón. Un tafetán de algodón fino, medio o grueso. Cuando vas a realizar el proyecto, tienes que pensar si quieres una blusa o un vestido con mucha caída, si quieres que los frunces que vas a hacer tengan más cuerpo o menos cuerpo, que la prenda quede más estructurada o menos, y en cuestión de esos parámetros tendrás que ver todos los tafetanes de algodón que hay, si ese es el tejido que quieres utilizar, tocarlos para ver cómo reaccionan las arrugas, moverlos para ver si tienen caída. No se trata de que algunos de estos tipos de tafetanes sirven para hacer blusas y otros faldas, sino que todos se pueden utilizar en todas las variedades de prendas. Esto va a depender del objetivo que tú tengas con tu prenda. Por lo tanto, nunca nos tenemos que limitar a la hora de escoger un tejido u otro. Simplemente tenemos que conocerlos para poder aprovechar al máximo sus características.